Gloria a Dios, iglesia, muy buenos días nuevamente en esta mañana. Que sea la paz de Dios inundando sus corazones. Gracias por conectarse. Gracias por estar como esos buenos, valientes soldados al pie del cañón, clamando y cada día buscando más y más de esa presencia poderosa. Amén. En ese momento vamos a orar, vamos a compartir un momentico la palabra de Dios. Hace unos días atrás les había compartido una enseñanza que decía Enséñanos a orar, el título Enséñanos a orar, y nos hablaba del libro de Lucas 11:1-13, el libro de Lucas 11:1-13, donde la palabra de Dios nos dice de la manera siguiente: Jesús y la oración. Nos decía, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos, y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en la tierra, así también en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestros pecados, porque también perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra de Dios nos enseñaba el cómo clamar. Y algo que me impactaba el día de ayer hablando con los hermanos, eh, mirábamos cómo la oración muchas veces en algún momento decíamos eh, debe ir ligada a glorificar el nombre de Dios. Cada petición, cada clamor, sabemos y creemos que la Biblia dice, Dios concede los anhelos de tu corazón. Y lo creemos y yo creo. Y yo he recibido bendiciones de parte de Dios. Yo creo que muchos de ustedes han recibido bendiciones de parte de Dios. Dios es maravilloso, Dios es sorprendente, un Padre de amor que siempre nos sorprende con cosas grandes y maravillosas. Pero la Biblia es muy exacta cuando dice que se haga tu voluntad. Cuando quieras clamar al Padre, aprende a que se haga su voluntad. El ejemplo que nos daba la Biblia es que el mismo Señor Jesucristo, estando en sus últimos días, clamó al Padre diciendo, Señor, es difícil lo que voy a pasar, pero más sin embargo, que se haga tu voluntad. Si fuera posible, no lo quisiera pasar esa situación, pero que se haga tu voluntad, Señor. La Biblia nos enseña cómo en algún momento de la vida, cuando clamamos y pedimos a Dios, no es solo para nuestro vientre, no es solo para nuestra propia vida, nuestra propia situación. Dame, Señor, esto a casa, dame esta economía, dame esto, dame el otro, dame el otro. Eh, es muy importante entender que cada situación, cada oración que la hagamos es para glorificar el nombre de Dios. Vamos a orar por un enfermo y vamos a pedirle, Señor, glorifica tu nombre en medio de esta personita. Ella necesita, Señor, necesita un milagro tuyo para glorificar tu nombre, Señor. Esto es muy diferente cuando clamamos para glorificar el nombre de Dios. Y la palabra es muy clara, que se haga tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Listo? Y mirábamos cómo el Señor nos enseñaba, cómo el Señor enseñaba a sus discípulos a orar. Cómo los discípulos en un momento tranquilamente alzaron su mano y dijeron, Señor, yo no sé orar. Por eso te dijimos, Señor, enséñanos, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar. ¿Listo? Pero en todo eso habíamos mirado, llegamos a un punto, es donde, ¿y por qué la oración no es escuchada? Porque mirábamos que Jesús oraba, dice la Biblia, Jesús clamaba y ocurrían cosas maravillosas. Muchos milagros fueron presenciados por sus discípulos y registrados en la palabra de Dios para que en esos tiempos nuestra fe aumente en lo que Dios había hecho y lo que Dios hace. Pero porque muchas veces nuestra oración no es escuchada. Y quiero que vayamos a este pasaje de la Biblia en el libro de Marcos 5:34. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. El título del capítulo dice, La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. En el versículo 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de ese azote. La palabra de Dios nos narra la historia que en un momento Jesús iba caminando, dice que había salido de Decápolis al otro lado,
y que se encuentra con Jairo, que dice que es el principal de la sinagoga. Jairo tenía una hija, la cual estaba muy enferma, una pequeña niña de 12 años. La Biblia registra exactamente la edad. Dice tenía 12 años. En el capítulo 42 dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues apenas tenía 12 años. En ese caminar, cuando iba Jesús hacia la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, dice que mucha gente lo seguía y mucha gente comenzó a apretarlo. Y en ese momento sintió que salió poder de él. Alguien lo tocó con fe, alguien lo tocó y dice salió poder. Cuando Jesús se vuelve hacia atrás y él siente que salió poder, dice la Biblia, tú puedes leerlo literalmente, dice salió poder de él. Dice, alguien me ha tocado. Y sus discípulos en algún momento dicen, pero bueno, Señor, ¿cómo haces esto? Que alguien te ha tocado. Mirás que vamos apretados delante de toda esta gente. Vamos apretados, hay mucha gente. ¿Cómo puedes decir que alguien me ha tocado? Yo creo que todo el mundo en un momento te ha rozado, te ha tocado. ¿Ya? Pero una persona que le tocó con fe. Y miramos cómo va relacionada el clamor, la oración, la petición a Dios, Señor, obra poderosamente. Y miramos cómo va relacionada la fe, la confianza en Dios, de lo que creemos, de lo que hemos pedido. Si usted se recuerda anteriormente en el anterior capítulo de Lucas 11, 1 en adelante, habíamos mirado la insistencia y la persistencia del ejemplo que nos daba. Decía, no bajes tus brazos y sigue persistiendo en la oración. Cuando estás clamando por algo, no bajes tus brazos. Como siervo de Dios, como esposo de una familia, como pastor, como ministro, no bajes tus brazos. Sigue clamando porque la respuesta va a venir con respecto a lo que tú estás pidiendo en la voluntad de Cristo Jesús. Pero nos daba el ejemplo y en el momento nos decía que qué hombre que llega a su casa a las 3 de la mañana viene insistentemente a golpearle y decirle, dame alimento para mi amigo. Ha llegado un familiar y yo necesito que me des unos panes, por favor, porque no tengo que colocar delante de la mesa. Dice que esta persona de adentro le va a decir, no me molestes, ya son las 3 de la mañana, por favor, no molestes. Pero en la insistencia, en la persistencia y golpear, dice que esta persona tal vez se incomoda un poco y dice, toma, ten el pan, pero no me molestes, por favor, déjame dormir. Y ese está en el mismo capítulo de Lucas 11:1 hacia adelante, lo puedes leer. Y se nos enseña la persistencia, no bajes tus brazos en la oración y lo que has clamado. Satanás va a venir a desanimarte, Satanás va a venir a querer desanimarte. En X situación que tú estés clamando, en X situación que estás pidiendo por tu hijo, por tu hija, por la conversión de un familiar, por la sanidad de un familiar. No bajes tus brazos, sigue clamando fuerte que el Señor se glorificará conforme sea su voluntad con milagro. Pero tienes que seguir clamando. Eso era uno. Y el otro punto va relacionada a la fe. La fe va relacionada con respecto al clamor y a la petición y la respuesta que traemos de parte de Dios. Dice Jesús, esta mujer me tocó. Una mujer me tocó. Estamos apretados. Yo me imagino prácticamente eso como si fuese un evento cristiano, donde Dios usa un siervo y muchos van a ser orados. Muchos llegan a la iglesia a buscar de Dios, pero uno recibe lo que ha ido a buscar porque clamó con fe. Esta mujer decía en sí mismo, dice la palabra, si tan solo después de tantos años, creo que fueron como 12 años, estando enferma de flujo de sangre, si tan solo tocara su manto seré sana. Dice la palabra de Dios que esta mujer había sido enferma, estaba enferma de flujo de sangre y que en esos 12 años había ido de una parte a otra, de un médico a otro médico, buscando una solución. Y no solo médico, yo me imagino que a dónde no iría buscando una solución para su salud, para su problema. Y dice que cada vez quedaba peor. Lamentablemente, pues yo creo que era muy lastimada y más herida. En vez de ser sanada, cada vez estaba peor, dice. Pero ella con fe dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y cuando la mujer se metió, me imagino que en medio de la multitud, se apretó en medio de la multitud, fue y tocó el manto del maestro, dice, salió poder de Jesús. Mucha gente lo tocaba a Jesús, sí, mucha gente me imagino que lo rozaba, lo tocaba en ese momento, pero esta mujer tocó con fe a Cristo. Dijo, si yo tan solo tocare su manto, yo seré sana, porque sé que es el Hijo de Dios, yo sé que este hombre puede sanar. Y esa es la actitud, muchas veces, ¿por qué no recibimos muchas veces respuesta a nuestra oración? Porque tal vez clamamos nuestra oración, tal vez oramos al Padre, tal vez oramos en la mañana, buscamos en la iglesia, pero tal vez nos falta un poco de fe. Nos falta esa fe que nos lleva a que esa respuesta de Dios sea pronta. Amén.
Dice la Biblia en el pasaje que acabamos de leer, en el 40 y, en el 34, nos dice la manera siguiente. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Cuando se dio cuenta que alguien lo había tocado con poder, dice que se regresó a mirar. Sus discípulos nuevamente le dicen: Señor, ¿cómo vamos a ver quién te tocó si tanta gente que te aprieta? Tanta gente que está. Pero la mujer, al sentir miedo, de sentirse acosada, ella dice: yo te he tocado. Tremendo, impresionante. Y esa es la fe, es la oración que el Señor nos llama, esa fe a tener en cada clamor, a creer lo que el Padre en algún momento nos puede hacer en nuestra vida. No bajes los brazos, sigue clamando, sigue pidiendo por aquel hijo que en algún momento no ha llegado a los caminos de Cristo Jesús. Pero tú, como ese siervo, vuelvo te digo, como ese pastor, como ese ministro, sigue alzando los brazos, no bajes los brazos. ¿Se recuerdan? En una ocasión, dice la palabra de Dios, que estaba el pueblo de Israel peleando, batallando contra unos enemigos en los tiempos de Moisés. Y dice que en ese gran valle, que cuando Moisés alzaba los brazos, el pueblo prevalecía y ganaba la batalla. Pero Moisés ya estaba anciano y Moisés le bajaba los brazos, se cansaba. Y cuando Moisés bajaba los brazos, dice que el pueblo comenzaba a ser derrotado. Nuevamente Moisés se da cuenta de esto y vuelve nuevamente a alzar los brazos. Y el pueblo sigue venciendo. Pero baja los brazos y el pueblo sigue perdiendo. Comienza a perder. En ese momento lo mira José y Caleb y lo sostienen, creo que en sus brazos, y lo levantan y alzan sus brazos para que la victoria sea total, para que sea una victoria completa. ¿Ven? Por eso es necesario que alces los brazos. No bajes los brazos en el momento del clamor que tú has pedido al Señor. Yo creo, y yo soy una de las personas que creo que Dios escucha tu oración. Y que en algún momento de la vida, cuando tú comienzas a clamar, Dios conoce en el interno de tu corazón, antes de que salga de tu boca, Dios ya conoce lo que tú necesitas. Dios ya sabe lo que tú necesitas y tienes ya. Pero es necesario que tú con tu boca lo declares y clames: Señor, ayúdame en esto. Estás buscando algo nuevo, un avivamiento, un fuego de Dios que arda en tu corazón, una palabra nueva y fresca. Sigue clamando, sigue clamando. Estás clamando por de pronto una situación económica, financiera que se resuelva. Sigue clamando, no bajes los brazos. Sigue buscando en nombre de Cristo Jesús. Sigue luchando. Estás clamando porque tal vez en tu casa hay un familiar que padece una enfermedad y que no ha podido sanar. Sigue clamando. Clama con esa persona, busca de Dios, pero no bajes tus brazos. Amén. Yo creo y vendrá respuesta de parte de Dios conforme sea la voluntad. Pero debes pedir con fe. Debes clamar y creer en Dios. Darle gracias por la situación. Darle gracias por lo que estás viviendo. Darle gracias por toda situación y alabar el nombre de Dios. Ayer, analizando ese tema de el Señor, enséñanos a orar, mira otro pasaje que me llamaba mucho la atención, que está en la primera de Pedro 3:7, donde dice que en algún momento nuestras oraciones también pueden ser estorbadas. ¿Pero en qué manera? Quiero que lo miremos porque me pareció interesante. Primera de Pedro 3:7 dice la palabra de Dios: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nuestras oraciones pueden ser estorbadas en esta situación, dice, porque aún cuando tú vas a orar, muchas veces hay un conflicto con tu esposa, hay una riña. Y tú te recuerdas la palabra de Dios, antes nos dice en algún momento: si traes una ofrenda delante del altar, ve y ponte a cuentas. Ponte a cuentas con la persona que en algún momento tienes un problema. Arréglate y trae tu ofrenda. Y en ese momento la palabra nos dice: vas a orar, vas a clamar, esposo. En el momento nos está diciendo exactamente el esposo. Son casados. Vas a orar. Pero para que tu oración no sea estorbada, dice: ve, ponte a cuentas con tu esposa. Arregla las situaciones. Esposos, arregla la situación con tu esposa y ponte a orar, porque tal vez la oración en ese momento puede decir es tal vez estorbada. Y es necesario que nuestros hogares, como testimonio, como hijos de Dios, sea un hogar que sea de testimonio y de bendición. Que hay inconvenientes, por experiencia de 9 años casado con mi esposa, lo digo, los hay. Pero que es necesario ponernos a cuentas, arreglar nuestra situación para poder clamar libremente. Hay otro punto en la palabra de Dios que nos enseña en un momento de la Biblia,
que cuando clamemos, no debemos clamar, ¿cómo te diría? No debemos clamar para lo que nosotros mismos creemos que está bien, sino siempre reconocer en todo momento que la gloria es para Dios. Miremos el pasaje de Mateo 6:5. En el libro de Mateo 6:5 nos dice de la manera siguiente: Jesús y la oración. Nuevamente nos van a llevar otra vez nuevamente al primer título, Jesús y la oración. Dice: cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Es cierto os digo, dice, que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y orando, dice, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán escuchados. No uses mucha repetición o muy fuerte o muchas palabras. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que lo pides. Dice, vosotros pues oráis así: Padre nuestro. Nuevamente el Señor vuelve otra vez a dar ese ejemplo en el libro, ya con el libro de Mateo, ya narrándolo desde el punto de vista del libro de Mateo. Cuando ores, dice, no uses muchas palabras, vanas repeticiones, sino que entra en tu aposento, dice. O hay gente que en algún momento dice, se para para ser visto por los demás. Sino dice, entra en tu aposento y ora al Señor en secreto. Hay una frase muy bonita que en algún momento de la vida me enseñaron, y creo que muchos la escucharon, que es mejor estar de rodillas delante de Dios que estar de rodillas delante de los hombres. Es mejor humillarse en la mano de Dios, estar de rodillas delante de Dios, reconocerlo, buscarle cada día, que no estar de rodillas delante de los hombres buscando favoritismo, buscando oportunidad delante de los hombres. Sabemos que se haya gracia, pero la gracia viene de parte de Dios. ¿Listo? Entonces dice, no quieras ser exaltado, promovido por decir este hombre cómo ora. Sabemos que en oración en la iglesia que se hace, que es diferente. Pero sin embargo, el Señor Jesús nos está en ese momento hablando y nos está enseñando, dice, ora en tu aposento. Ora en tu aposento. Y Dios glorificará su nombre. Hay otro pasaje en la Biblia que también me llama la atención con respecto a la oración y quienes reciben respuesta y quienes en algún momento no han recibido respuesta por la oración. Lucas 11, está en el libro de Lucas. Lucas 11, 18, 11. Dice la palabra de Dios, Lucas 18, 11. El título del capítulo dice, Parábola del fariseo y el publicano. Dice, el fariseo se puso en pie, orando consigo mismo, de esta manera. Había dos personas que estaban pidiendo delante de Dios y las dos estaban clamando fervientemente por algo que necesitaban. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esas dos personas estaban clamando en la iglesia, en la sinagoga, estaban clamando en esos tiempos, hablando de que estaban en la iglesia. Pero uno de ellos estaba enaltecido, es la Biblia, diciendo, bueno, Señor, tú sabes, en mi vida todo va bien, doy el diezmo, yo oro, doy a los pobres, sabes cómo soy, Señor, por eso te pido esto, te pido el otro, Señor, mira cómo es mi vida, un poco enaltecido en el momento de clamar. Y en esto es impresionante porque hay cosas muy sencillas, pero cuando tú humillas delante de Dios, Dios te va a exaltar.
Aún en el momento de que viene una unción o en tu habitación y tú caes de rodillas humillado delante de Dios. No importa tal vez quién está a tu lado, quién te está viendo, y tú caes humillado delante de Dios. Dios escuchará tu oración y te dará respuesta. Aquel hombre que estaba enaltecido, este fariseo, dice que no recibió respuesta y clamó a Dios. Clamó a Dios, le oró, pero su corazón estaba su corazón había un enaltecimiento, había un orgullo. Yo he hecho esto, yo me he esforzado. Si no fuera por mí, tal vez, Señor, mira cómo va la obra. No, la obra es de Dios. Dios es el que hace la obra. Es la misericordia de Dios que nos mantiene de pie. Es la misericordia de Dios que nos mantiene firmes. Es la mano de Dios que nos mantiene a nuestros hijos, que nos sostiene, que nos guarda. Por lo tanto, decimos gracias, Señor. Ahora la palabra de Dios dice, por lo tanto, todos pecaron. No hay alguien que se le pueda levantar y decir, yo no he pecado. Este hombre publicano dice que ni se atrevía a alzar el rostro, a mirar. Ni se atrevía a dar tanta la reverencia delante de Dios que yo no, Señor, yo no me atrevo a alzar mi rostro, a mirarte. Simplemente digo, Señor, perdóname. Perdóname porque a veces trato cada día de hacer las cosas mejores y es difícil, tal vez cometo errores. Perdóname en el momento por cada situación. Dice, la Biblia es muy clara, dice, los dos descendieron a sus casas. Se acabó el culto, terminó la oración, terminó el evento, se fueron a sus casas, terminó la actividad de la iglesia. Pero uno se fue descansado, uno se fue con respuesta de Dios, uno se fue libre del azote, se fue con paz. El otro no. El otro, así como llegó a la congregación, como así llegó a los pies de Jesús a buscarle, como llegó en la misma condición, se fue con su orgullo. ¿Por qué no recibimos respuesta muchas veces en nuestra oración? La oración va ligada a la fe, con lo que tú confías en tu Padre. En el mismo capítulo de Lucas 11, 1, 13, 1 en adelante, nos está diciendo, ¿quién de vosotros, si tiene un padre, un hijo, y le pide pan, le dará una serpiente? ¿Quién de vosotros? Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Sea el hombre siempre hallado en contienda, siempre el hombre se ha hallado malo, pero Dios siempre se ha justificado. Dios es grande y maravilloso. Dios es bueno, sus pensamientos tienen de bien. Si el mismo ejemplo que Jesús nos pone como el Padre, ¿cuánto más Dios que nos conoce? ¿Cuánto más Dios que sabe qué es lo que necesitas va a estar ahí contigo? Lo prometió de nunca dejarte, dice que nunca lo dejará. Ahora somos testimonios vivos, como decía el apóstol, cartas vivas. Nosotros somos el testimonio de decirte después de 15, 20 años que Jesús no te va a dejar, que Jesús va a estar contigo en todo momento como Él lo prometió, que Él estará contigo, que Él no te va a mentir, tal vez como lo hizo un padre, tal vez como lo hizo una madre, tal vez como lo hizo un jefe que te prometió algo y tal vez las cosas no funcionaron. O como te dijo alguien que te enamoró cuando eras joven y después te abandonó. Jesús no te va a fallar. ¿Entienden? Por lo tanto, puedes confiar libremente, como lo digo, puedes confiar libremente en todo momento de saber a quién has clamado. Pero cuando clamas, clama con fe, de saber si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo buscarse al Señor en oración en la mañana, si tan solo clamare a Cristo Jesús, sé que esa respuesta para mi hijo, para mi hija, esa respuesta que estamos pidiendo de ese avivamiento del fuego del Señor, de esa sabiduría, vendrá como un torrente de agua viva. Y mi vida, tu vida será diferente cada vez más. Amén. Y será algo maravilloso. Entonces la Biblia nos invita a perseverar en la oración, a confiar en la voluntad del Padre, que es mejor la voluntad del Padre que muchas veces nuestra propia decisión. Nos invita a clamar con fe, a creer cuando clamamos, a perseverar, no bajar los brazos. Y nos invita a clamar con mucha humildad, no porque Dios tiene que dar, sino con mucha humildad, con mucha reverencia delante de Dios cuando estás en su presencia. Estás delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En este momento lo invito, iglesia, para que oremos un momentico. Vamos a orar, vamos a decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, damos porque tú, así como enseñaste a tus discípulos a orar, hoy, Señor, nos traes esta palabra a nuestra vida.
Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que sigas tú, Señor, moviéndote con poder en medio de nuestra vida, en medio de la congregación, de la iglesia, Señor. Ahora entiendo, Señor, que mis planes son maravillosos, que tú concedes los anhelos del corazón, que tú sabes, Señor, de qué tenemos necesidad. Pero hoy reconocemos que tu voluntad es mejor que la mía, porque tú conoces mi entrar y mi salir, y que tú eres un Padre de amor que quiere lo mejor para mí. Por lo tanto, y cada petición y cada oración, Señor, la coloco delante de ti. Coloco las necesidades de la iglesia, financieras, económicas, de salud, en situaciones con sus hijos, situaciones que se estén viviendo. Te damos gracias por todo lo que está pasando. Colocamos para que tu mano poderosa sea glorificada, pero reconocemos que tu voluntad es perfecta y agradable. Por lo tanto, te pedimos que seas tú haciendo tu voluntad. Hoy aceptamos tu voluntad en nuestra vida. Te alabamos, Señor. Te exaltamos. Te damos gracias por todo lo que estamos viviendo. Gracias por el trabajo que nos has dado, porque es un trabajo de bendición. Gracias, Señor, por los hijos que nos das, porque son hijos de bendición. Gracias por la situación que estamos pasando con nuestros hijos, porque ahí en medio de la circunstancia difícil, tu nombre es glorificado, Señor, porque tú tienes planes maravillosos y perfectos. En cada situación te damos gracias por nuestro cónyuge, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú permites. Gracias por la congregación en la cual nosotros estamos, Señor, sirviendo. En la iglesia, Señor, te damos gracias por ellos, por los pastores, siervos y ministros que has colocado a nuestro lado, Señor, porque a través del carácter tú nos formas, Señor, a través de las situaciones tú nos formas. Hoy bendecimos a nuestros pastores, bendecimos a los siervos, bendecimos a los líderes, Señor, a cada personita que tú has levantado, Señor, en nuestra congregación. Te damos gracias porque tus planes son mejores que los nuestros, Señor. Nosotros en un momento quisiésemos, Señor, que los planes, que las situaciones sean diferentes. Pero sabemos, Señor, que tú tienes el control de cada situación. Y en cada momento, Señor, tú estás formando. Eres el perfecto, Señor, artista de nuestra vida. Y cada día es una pincelada más, Señor, de la gran obra que tú estás haciendo, Señor. Un día saldrá a la luz esa obra maravillosa, Señor. La gente no comprenderá qué ha pasado, pero creemos, Señor, que cada día, cada momento, cada detalle, cada situación, tú has ido formando un poquito más en nuestra vida. Te amamos porque a través de las circunstancias entendemos y te conocemos, Señor. Porque hemos estado solos, Señor, y entendemos que es estar solos. Pero en medio de la soledad, Señor, tu luz ha brillado en nuestra vida. Y ahora comprendemos que tú estás a nuestro lado. Te conocemos a través de las circunstancias difíciles, Señor, y te conocemos que tú no abandonas. Cuando en todo momento, Señor, todos en algún momento se han ido y nos han dejado. Conocemos de tu amor y de tu protección y tu provisión, Señor, cuando no hemos tenido. Ahí ha estado tu mano, Señor, proveyendo para los nuestros. Te damos gracias, te alabamos. Eres ese Padre que está pendiente de todo lo que necesitamos. Por lo tanto, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Y podemos decir, como dice la palabra, Abba, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor. Hoy te damos la gloria, te entregamos a cada siervo, cada ministro, Señor. Te pedimos que cada día, Señor, podamos buscarte, Señor, como es tu palabra, en la intimidad, Señor. En la intimidad. Podernos humillar, Señor, delante de tu presencia para estar de pie delante de los hombres. Antes que buscar el favor de los hombres, Señor, buscar el favor de Dios.